abuelos y abuelas ahora en casa, seguro, porque vamos a hablar de los jubilados. Es oficial que pierden por la inflación, porque hoy se confirmó el aumento del 27,1, el bono que no alcanza de los 70.000 pesos. Y ya vamos a escuchar algo, cómo define el gobierno nacional a través de una diputada a los jubilados. Pero lo sumamos también al doctor Cristian D'Alessandro. Buenas tardes, doctor. A la Colo, que tiene números de las jubilaciones, pero con ustedes compartimos esta definición. Jubilados ficticios. Lo dijo la diputada nacional de la Libertad Avanza, Santillán, de esta manera. El kirchnerismo nos dejó una plaza de jubilados creando justamente estas jubilaciones sin aportes, y todo eso en el paso del tiempo generó también uno de los objetivos de la emisión monetaria. Alguien lo tiene que pagar, no es gratis generar jubilados a donde no hay justamente, son jubilados ficticios, te diría, que han hecho un aporte único para luego generar esa jubilación que era producto de la emisión monetaria. Cristian D'Alessandro, ¿coincidís en que hay jubilados ficticios en la Argentina? No. Realmente, cada vez que hablan, tanto del presidente, cuando habla algún diputado, me da pena, me da bronca y angustia, porque la diputada es una ignorante, y perdonen el término, pero es una bruta, no tiene otra palabra para decir, porque habla de jubilados ficticios cuando los que se jubilan por moratoria pagan sus aportes. Pagan sus aportes, primero, el desocupado con los fideos, el arroz, la papa, la cebolla que van y compran. Y el trabajador también lo paga con los aportes y también con los fideos, la papa, el arroz que va a comprar. Por ende, por otro lado, el que se va a jubilar con moratoria lo paga al aporte con la misma moratoria que se suscribe. Por ende, todos los meses se le descuenta, y no es la última moratoria que salió en 2020, 2023... 2022, son 2 años más, que dura hasta el 2025. No es una moratoria barata, es una moratoria cara. Y para entender esto que anda circulando en el gobierno, no es oficial esto todavía, pero circula y bastante, de hecho una diputada, escucharon cómo definió a los jubilados recién, es que directamente aquellos, si estamos hablando de ¿cuánto? 4 millones aproximadamente, sí, jubilados. Igual, sí, que podrían ir ser reemplazados por planes sociales. Por planes, ¿no? a ver, hay otra versión. Eso es lo que está circulando. Sí, pero hay otra versión. Sí. Digo esto solo y le damos pase a... Hay otra versión más fuerte que maneja economía, es que va a aumentar por inflación, pero antes de aplicar la nueva fórmula por inflación va a dar para recomponer un 15%, en vez de dar un 50% que arrojaría el nuevo trimestre, arrojaría por la fórmula actual un 50%. En vez de dar 50, daría 15 y a partir de ahí 15%. ¿Por qué? Pues si tiene que dar 50% de aumento, digamos, no puede hacer el ajuste, el brutal ajuste que quiere hacer. Eso es lo que más está hoy, digamos, en economía van por esa línea. Claro, a ver. Yo me acuerdo cuando me senté la última vez acá, que también le había anticipado algunas cosas y le dije, ustedes están escuchando, y me acuerdo que era en ese momento lo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, hacía comparación entre los jubilados aportantes y los de la moratoria. Yo le dije, van a ir por ese lado. Si ustedes me preguntan si es viable que se reemplacen las moratorias acordadas, otorgadas y pagas, no es viable. ¿Es posible este gobierno? Y es posible. Todo puede suceder. Luego será la justicia que les vaya a poner un freno, pero mientras tanto, el mal trago, lo pueden pasar. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar, que yo creo que va a pasar en esta dicotomía, en esto de esta brutez que dicen de los jubilados sin aportes y esta grieta que forma entre jubilados sin aportes y con aportes? Mi sensación es, a los jubilados con aportes le vamos a aplicar una ley de movilidad diferente a la de los jubilados sin aportes. Eso sí puede pasar. Y ustedes me dirán, pero es una barbaridad. Una fórmula para aquellos que aportaron toda la vida y otra fórmula... Desacoplar de toda fórmula previsional, sea por inflación, sea la que está. O sea, dividir entre jubilado y jubilado. Pero acuérdense
cuando se creó la asignación universal por hijo, no se ajustaba con las fórmulas previsionales. Por Eso quieren hacer decreto. con el potenciar también. Bueno, Desacoplar, claro. Y las entonces, jubilaciones ahora desacoplar esas asignaciones universales, que pueden ir también por ese lado, a decretos como era antes. Fue el gobierno de Macri el que ajustó por la fórmula previsional las asignaciones universales por hijos. De hecho, por la PUAN ejemplo. es el 80% de la jubilación mínima. Claro. Entonces, yo creo que si van por el ajuste, van a ir, y en esta división de los aportantes regulares, o los aportantes con aportes reales o sin aportes, van a ir, bueno, el Poder Ejecutivo, como no tiene plata, fija por decreto a los que se jubilaron por moratoria una Pero va a cifra de seguir aumento. perdiendo por Pero goleada eso no el jubilado. necesitas una ley del Congreso. No necesariamente, porque hoy tenemos el decreto de necesidad de urgencia que marca la emergencia previsional. Bueno, Claro. decreto de necesidad de urgencia que está cuestionado, que está en la Hoy justicia. está, hoy lo tenemos, Hoy está. como Sí, decía pero- mi productor general, Pero hoy lo de las tenemos, lo jubilaciones queremos, tendría ¿no? que ser por una ley del Congreso. La ley de movilidad, Alberto Fernández la decretó, hizo un decreto que después se avaló en el Congreso y salió Por eso, una ley de movilidad. salió por ley. Sí, pero Bueno. mientras tanto, acá hay una emergencia previsional que está vigente y que Claro. en ese marco, tranquila, a ver. En ese usted marco me pregunta- puede emitir un decreto. No, está interesante lo que pregunta Vane, porque yo también tengo esa duda. Claro, en el porque marco, es una ley lo que decir, necesitan. en el marco Lo pueden actual hacer. puede sacar un decreto sin que sea convalidado ese decreto Sí, por porque el el DNU está Congreso. Sí, el DNU dice la Ahí va. emergencia previsional. Y además el DNU, perdón, he escuchado a un diputado de hacemos coaliciones. Sí. Hacemos coalición, que son en teoría los intermedios, Los ¿no? dialoguistas. A dialoguistas, Nicolás Mazot, que lo estaba entrevistando Reinaldo Siete Case, y decía, no vamos a voltear el DNU. Porque estamos de acuerdo con muchas modificaciones. Claro, la inmensa Así que mayoría. ojo, el DNU necesita que se lo rechacen las dos cámaras para Claro. que Recordemos que vigente. hay antecedentes de las emergencias previsionales, o sea, en materia de jubilaciones, que ya fueron validadas por la misma Corte Suprema en varios aspectos. Entonces, no estaría descabellado que en la cabeza de los que nos gobiernan desacoplen la fórmula previsional y dejen a los aportantes un aumento Sí. por inflación o lo que sea, y Claro. los otros Por decreto. a la buena Ahora, de Dios. Tengo una economía, pregunta. por Que eso es lo más viable. ¿Qué diferencia hay hoy por hoy en el valor de una jubilación de alguien que aportó 30 años y en el de alguien que se metió en algún tipo de moratoria o tuvo que comprar algún par de años? Dependiendo. ¿Cobran más plata, menos Dependiendo. plata? A ver, los que aportaron toda una vida generalmente tienen una salvo los autónomos, los monotributistas o los de los salarios básicos, tienen una jubilación de alrededor de 300.000 pesos. O sea, son bajas, pero de Pero no los son la 300.000 mínima. de los 300.000 en adelante. Los monotributistas, los autónomos, los salarios más bajos, que han aportado también toda una vida y que no tienen, los monotributistas, los autónomos no tienen derecho a enfermarse porque si se enferman no cobran porque no facturan. Entonces, es cierto que se pudo generar esto de los que nunca aportaron, que no es, vuelvo a insistir, no es que nunca aportaron, porque no es el trabajador el que tiene que estar golpeando la puerta del ministerio Bueno, o pero del alguien te empleador podría para que decir- le hagan el aporte. Alguien te podría decir, mi tía abuela no trabajó nunca en la vida y hoy por hoy cobra una jubilación. Y no Chico. estoy de acuerdo y me lo han dicho. Esto que estoy diciendo Sí. lo he escuchado en mesas... ¿Contra su tía abuela? Sí, Sí, ay, sí, ¿cómo sí, no, no. eh? Chicos, Qué necesidad. chicos. Contra la hermana. Sí, Oh. no, sí, pero de verdad. Yo ¿eh? les puedo asegurar, yo me recibí en el año 2002 de abogado y desde que me recibí hago previsión social. Las primeras moratorias previsionales fueron en el año 2004. ¿Sabe la cantidad de familiares de diputados, exdiputados, políticos, periodistas de derecha que hoy se jactan de decir que se jubilaron conmigo a través de las moratorias previsionales? Pero la critican. Pero que hoy la critican. Pero bien yo le bien diría a que la te la pidieron. diputada que pregunte ¿Quién tiene un quién familiar? tiene un familiar directo, mamá, papá, suegra, suegro, que tiene una moratoria y que yo lo jubilé. Sí. Que por ende, no, por supuesto, no voy a decir quiénes son. Exdiputados, expolíticos, periodistas de derecha que han fallecido los padres. Opa, Sí. un montón. Ahora, yo lo que digo, ¿no? Es
es generar la grieta. Pero estas grietas que nunca se terminan, porque empezó con el gobierno de Mauricio Macri, donde iban a quitar las jubilaciones por moratoria y la reemplazaron por la PUAM, donde a mí me motivó a hacer la primera denuncia penal contra el entonces Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, y el exdirector de la AFIP, Abad, porque tenían que implementar una moratoria para hombres y nunca la habían implementado, que lo decía la ley. Y entonces, como había vencido los plazos, hice la denuncia. Y ahí pusieron la moratoria para los hombres, pero que era una moratoria ridícula porque nadie podía acceder. Entonces ya viene este concepto de la meritocracia. Tienen el derecho a aquellos que aportaron. Y una grieta, Cristian. La realidad es que el que no aportó no es porque no quiso, es porque no le hicieron los aportes en su vida de trabajo. Y eso es lo que hay que modificar de aquí para adelante. Y hay que modificarlos también lo que reciben, porque hablamos de una grieta en la miseria que están recibiendo los jubilados, con este 27.1, con el bono, discutido el bono en su momento también, pero que mal o bien en los últimos años en el gobierno de Alberto Fernández se ha acercado un poquito. Sí, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, bastante discusión. Ahora olvídate con los 70.000 pesos. Pero lo que viene, ¿qué será entonces? Los 70.000 pesos que hoy están dando, que está bien, yo celebro, porque ante la nada, que algo le den. Siempre dije lo mismo y lo sostengo. Un bono es un hueso como para entretener al perro. Sirve para el momento y no sirve para más nada. Ahora, yo le quiero terminar de responder a la diputada, porque la diputada, y tiene que ver con esto, decía, nosotros en, ¿cuántos? 50 días, si está el audio de nuevo, porque está bueno el final que dice, nosotros le estamos pagando $200 a los jubilados. En 50 días, la jubilación mínima, que hoy, hasta mañana, hasta hoy, 29 de febrero, son 205.000 pesos, con bono incluido. Primero y principal. No, hasta hoy es 160.000. Perdón. 160.000. Mañana 205.000. Sí. Gracias, Rosalía. 160.000 con bono incluido. Si nos ponemos en diciembre, que también eran 160.000 con bono incluido, la diputada lo está tomando al dólar. ¿Qué dólar? Porque si lo tomamos al dólar oficial, sí, más o menos son 800 pesos, 860, da 200. Pero si también tenemos que tomar al mismo criterio al dólar oficial de diciembre, que eran 340 pesos, entonces estaban cobrando el doble, el triple. Entonces, doctor, le hago un punto ahí porque me parece que, según el gobierno, está haciendo mal los cálculos usted. Porque para el gobierno, lo dijo el vocero Adorni, los jubilados le van a ganar a la inflación. Mirá. En relación al cambio de fórmula jubilatoria, si va a estar o no en el discurso, realmente no lo sé, porque el discurso no está escrito. Cuando esté terminado, en tal caso, si tengo algún lineamiento para darle, se lo daré. De todas maneras, no seas ansioso, falta poquito. Mañana a las 9 de la noche tendrás la respuesta a esa pregunta. Siempre dijimos que efectivamente íbamos a intentar, bajo toda circunstancia, que el jubilado o el pensionado no pierda contra la inflación. Se intentó dentro de, por supuesto, en estos meses, dentro de la restricción presupuestaria que tenemos, que tienen todos los países, pero que nosotros nunca le hemos prestado demasiada atención, y ahora sí. Así que la intención es precisamente que las jubilaciones no pierdan contra la inflación, ni pasada, ni futura, ni presente. Ahí está entonces la palabra del vocero presidencial. ¿Hay buena voluntad real cuando vos escuchás este tipo de frases? No. ¿Cristian, las crees o no? No. A ver, ¿por qué no las creo? Porque están construyendo un nuevo relato. Relato que con los jubilados es cierto y es verdad, por algo este gobierno ganó. Hubo mucha queja sobre el gobierno anterior y los bonos, y lo dije acá también, muchos jubilados que no cobraban el bono se votaron en bronca o con bronca por no tener ese bono, y hoy, como la señora que les contaba la otra vuelta, que salió a vender medias y no cobraba bono, y ahora no solo no cobra bono, sino que tiene que salir a vender por la calle media para poder subsistir. Pero la realidad es que, primero y principal, que sí es necesario una cláusula inflacionaria, sí, para momentos inflacionarios como este. Pero también tenemos que tener presente que eso no es la solución definitiva, porque la solución definitiva es que en épocas buenas de productividad, etcétera,
puedan tener crecimiento los jubilados también y acompañar ese crecimiento como los trabajadores. Ahora, primero y principal, el presidente Milei dijo que en la ley de bases estaba la solución. Mentira. La primera ley de bases que se mandó y después se intentó modificar, pero quedó en la nada porque después iban a quitarla, fue dar aumentos por decreto. O sea, eso no era la solución. Y la inflación, si está bien, acompañará el ritmo, los jubilados acompañarán el ritmo de la jubilación frente a la inflación. El problema es lo que, como decía Rosalía, lo que se perdió con los aumentos desmedidos y esa licuación que hubo de precios, no se recupera más. No. Sí, nos olvidamos de los medicamentos del PAMI, por ejemplo. El ahorro que implicaban, o el extra que implicaban. Todavía están. Ah, sí. No, los medicamentos están. Todavía están. Y yo creo, y también lo dije acá, allá a lo lejos. ¿Y las prestaciones, todas las prestaciones que te puede dar el PAMI? Cuando me preguntaban a mí de los medicamentos, les decía que yo creía que esto no iba a ser tocado, sí iba a ser modificado de alguna forma, pero no tocado porque es la industria de los medicamentos. Sí. La industria farmacéutica necesita cobrar mes a mes. Y con PAMI cobra. Y con PAMI cobraba con la gestión anterior. Claro, hay que ver ahora si siguen pagando bien. No, y lo van a seguir pagando porque son 4 o 5 pulpos que se llevan todo y que necesitan la guita en el Por ahora renovaron el acuerdo con Silfa, que es la Cámara de Laboratorios Argentinos. Y viene bien. Ahora, las demás prestaciones. Sí. ¿Qué sucede con las demás prestaciones en PAMI? El gobierno dice, tenemos superávit fiscal. Sí, hay superávit fiscal. A costa de, ya sabemos, la licuación de las jubilaciones, que está todo más que dicho. Pero la licuación en el PAMI hubo un recorte del 5,3%. ¿Qué implica esto? Que aquel jubilado o jubilada que, por ejemplo, tiene una prepaga que hoy le está viniendo de 200.000 pesos. Mira, mi oficina se plagó de jubilados que le vino y no pueden pagar la prepaga. ¿Está? 200.000 pesos de prepaga. Con una jubilación de 600.000, que parece mucho, pero se le va el 30% de esa jubilación en el pago de la prepaga. Sí. ¿Tiene data? Entonces, con esto cierro. Sí, estos 200.000 que se le va, si el jubilado no puede pagar esa prestación, esa prepaga, va a terminar yendo al PAMI. Un PAMI que hoy ese jubilado no consume ni la radiografía, ni el medicamento, ni el médico de cabecera. Va a ir ahí con una poda también del 5,3%. Imagínense lo que va a pasar con el PAMI. Claro. Cristian, gracias como siempre por haber venido.